Mi Greta, ya te extrañaba, esto es Dixit. Mi querido Cañitas, yo también ya te extrañaba y vamos a tener muy buenas entrevistas aquí en Dixit. Vamos a empezar con la primera de muchas, y hoy tenemos, creo que, invitado de lujo, ¿no? Invitado de lujo, para empezar como se merece este nuevo medio, y bueno, la gente que nos escucha, que nos ve, este podcast, Alonso Castillo, que ustedes lo conocen en redes por todo este tema que se vino dando con el ahora fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, contra la familia de Alonso. Encarceló a su mamá. La abuela pues también se recibió ahí, pues vamos a decirlo. Sí, tuvo ahí un tema de salud, porque también una señora pues, ya grande. Una señora ya grande, más de 500 días de sufrimiento de esta familia y el sufrimiento posterior, y hoy vamos a hablar con Alonso sobre el tema de la salud del fiscal, sobre qué está sucediendo también con la familia, qué pasó después. Exacto. Porque bueno, después de este revés no se quedó quieto. ¿Pero qué te parece si vamos? Vamos con la entrevista. Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por aceptarnos esta entrevista a Fer Cañas y a mí. Vamos a platicar un poco sobre este tema que ha estado tan en boga estos últimos días y también desde hace muchísimo tiempo, que es el caso de tu familia con Gertz Manero. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gracias. Oye, ¿cómo han pasado pues estos últimos meses tu familia después de este infierno que vivieron de más de 500 días y luego el posterior también? ¿Cómo lo han pasado ahora? Ha sido un proceso que no se ha detenido desde la liberación de mi mamá de la cárcel. Como ustedes saben, desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación 11-0 de mi madre, nosotros hemos continuado en nuestras denuncias, tanto al gobierno federal como al gobierno local. Mi madre ha continuado con sus actividades de liberación de mujeres que están injustamente encarceladas. Hemos tenido la oportunidad de liberar ya a 7 mujeres, y yo he continuado haciendo todas las gestiones necesarias en Estados Unidos para que Alejandro Gertz Manero sea incluido en una lista de violadores de derechos humanos a nivel internacional, porque ya sabemos que en México, bueno, lo vimos hoy en la mañana al presidente López Obrador, una vez más hablando del respeto, de que es un hombre íntegro, un hombre incapaz de cometer algún tipo de delito, y todo lo que ha dicho a lo largo del tiempo. Claro. Oye, Alonso, ¿qué podemos decir? Hace poco, unos días, me parece que el 20 de enero, el mismo presidente mencionaba en su mañanera que pues Gertz Manero estaba bien de salud y que seguía trabajando desde Estados Unidos. Y obviamente sabemos que pues, en redes sociales se ha mencionado pues obviamente una historia totalmente diferente. Otra mentira. Fue evidente hoy cómo después de que lo cacharon una vez más, tuvo que ya decir que esa declaración que dio el viernes, en donde se refirió a una reparación del fiscal como algo fuera de todo peligro, hoy habló de una intervención quirúrgica en la columna vertebral a un hombre de 83 años. Entonces es evidente que lo que está tratando de hacer el gobierno de México es ocultar la gravedad de salud de Alejandro Gertz Manero, porque a mí me parece que van a tratar de mantenerlo lo más alejado posible por cuestiones de salud, y así ellos tomar el control de la Fiscalía General de la República, ya sea a través de Juan Ramos, otro criminal igual que el fiscal, la mano derecha de Alejandro Gertz Manero, durante muchísimos años, que conoce no solo las triquiñuelas del fiscal, sino de todos los políticos a los cuales Alejandro muy posiblemente tiene debajo de la bota, y por eso nadie se atreve a denunciarlo. Oye, mencionabas también, y te seguimos en las redes sociales, evidentemente, del poder detrás de Andrés Manuel. Incluso comparabas hasta como este asunto de Franco en España, de mantener oculta la salud hasta que, bueno, en España, pues hasta que tronó el asunto, ¿no? ¿Sí es el verdadero poder Gertz Manero detrás del presidente? A mí me parece que es indiscutiblemente el hombre más poderoso del país, no solo porque así nos lo dijeron una vez en el Senado cuando estábamos luchando por la liberación de mi mamá, que nos dijeron: muchachos, esto fue lo que les tocó a ustedes vivir, no hay nada que hacer,
El fiscal general de la República es el hombre más poderoso del país, más que el Senado y por supuesto más que el presidente de la República. Basta con ver, Fer, todos los días o las veces que le han preguntado al presidente López Obrador sobre el fiscal general de la República y ver sus respuestas. Es evidente que Alejandro Gertz Manero tiene toda la información del presidente, de sus hijos, de sus miembros del gabinete, porque ni a López Obrador le conviene a Alejandro Gertz Manero, ni siquiera ya la 4T que puede defender de pronto como una secta que no importa lo que haga la persona. Con Gertz Manero les cuesta mucho trabajo porque saben que nosotros a través del tiempo y después de que nosotros nos aventamos han surgido caso tras caso en donde con la evidencia te demostramos que el fiscal general de la República es un extorsionador que viola derechos humanos y que inventa delitos, dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el presidente de la República lo sigue defendiendo. ¿No les parece extraño que proteja a un hombre de este calibre? Claro, por supuesto. Oye, Alonso, mucho se ha mencionado también a lo largo de este caso que pues, obviamente ha habido un abuso de poder de parte de Alejandro. ¿Tú crees que esto continúe a pesar de que él siga pues, convaleciente de alguna manera, si podría decirse así, en Estados Unidos? No, me parece que él está, según informó hoy el presidente, ya sabemos que todo puede ser puesto a tela de juicio, ya está en México. Alejandro sí pasó varios días en Baltimore, en donde se sometió a una cirugía y ahora se encuentra en México. Entonces, independientemente de que Alejandro renuncie, que no va a renunciar, o que ya no esté en funciones y tengan a otra persona, la Fiscalía General de la República se va a seguir operando de la manera que se ha venido operando desde que Alejandro asumió el cargo, como un despacho de venganzas y de persecuciones por parte del gobierno de México. Claro, ahora serán los intereses de alguien más. Alejandro utilizó a la PGR y todos los recursos de ustedes y de todos los que pagamos impuestos en ese país para su propio beneficio, ya sea el caso de mi mamá, ya sea el caso de los Yankees y la Universidad de las Américas, ya sea porque se ardió porque los científicos nunca los quisieron y los quiso meter a la cárcel. En fin, ya no serán esos asuntos prioritarios, sino van a ser ahora los que tenga el títere a cargo de una fiscalía que de autónoma no tiene absolutamente nada. ¿Qué información tienes? Digo, las redes al final de cuentas se especula mucho, pero seguramente tú, y digo por la desgraciada cercanía que llegaste a tener, y lo voy a decir con todas estas palabras, pero ¿qué información te llega a ti? ¿Cáncer? ¿Qué es lo que tiene Alejandro? Yo te voy a dar la información que tengo de fuente directa. Alejandro Gertz Manero sí tiene cáncer desde hace mucho tiempo. Se ha venido agravando, sí tenía unos dolores y mantiene unos dolores insoportables en la espalda, en la columna vertebral. Yo no estaba enterado hasta que leí las columnas de Darío Celis en El Financiero, en donde se hablaba que estaba siendo operado en Baltimore. Inmediatamente contacté una fuente de gran prestigio y fidedigna que tengo y me corroboró lo mismo, que se encontraba en Estados Unidos, y empiezan todo el mundo a confirmarme, las personas en las cuales yo sí puedo tener confianza, que sí tiene un problema grave en la columna vertebral. Entonces sí, todo el fin de semana nosotros hemos estado viendo, incluso periodistas ya decían que en paz descanse. Yo decía, bueno, ¿de dónde sacan esa información? Ustedes como periodistas saben que la corroboración es indispensable, los documentos, la entrevista de un médico, y aquí todo es secreto, aquí todo se oculta. Hasta la posible muerte y la enfermedad de Alejandro, un hombre de 83 años, se mantiene como un secreto. ¿Por qué no sale un médico a decir cuál es la condición de un hombre del cual depende no solo la procuración de justicia del país, la seguridad nacional del Estado? Claro, lamentablemente en el gobierno de que estamos ahorita con Andrés Manuel López Obrador se ha visto, pregonó mucho la transparencia en muchas cuestiones y sobre todo en la cuestión de salud. La realidad es que la mayoría de los mexicanos no conocemos el estado de salud del fiscal y no ha habido ningún tipo de transparencia por parte del gobierno de México respecto a este caso. Oye, ¿y karma? ¿Será karma? Te voy a decir algo, fíjate que desde que empezó estas especulaciones a mí me han llegado muchísimos mensajes y hay dos temas principales que enojan mucho a todas las personas que nos han acompañado, a mí y a mi familia en las redes sociales, que han sido indispensables para lograr la liberación de mi mamá,
y son dos temas: el karma, el que la hace la paga, y el enojo que hay porque se haya sometido a una operación en uno de los hospitales más caros en el mundo, cuando decimos que en México, bueno, la salud pública, que los servidores públicos pueden ir a los hospitales, que obviamente sabemos que es la mentira más falsa. Aún un funcionario del calibre de Gertz, que podría ir en México con el seguro de gastos médicos que le proporciona el gobierno a un hospital privado, deciden irse a Estados Unidos. Entonces, yo te voy a decir algo, yo creo que este es el gran karma y el gran boomerang que le ha ocurrido a Alejandro Gertz Manero desde que decidió encarcelar a mi mamá, porque previo al encarcelamiento de mi mamá, Alejandro Gertz Manero se había conducido o había aparentado un gran teatro de un hombre, un gran intelectual, un experto en derecho, alguien que estaba en el servicio público, no para robar ya que él tenía dinero, sino porque realmente le interesaba el país. Y nos hemos dado cuenta que es un gángster de un nivel, de un calibre, lavado de dinero, paraísos fiscales, la cuenta de Panamá con más de $8 millones que le pedía la UIF, tanto en la gestión de Santiago Nieto como la de Pablo Gómez, que lo investigaran, el departamento en París, en Nueva York, en Santa Mónica, en California, la casa de Acapulco. ¿De dónde surge esta fortuna incalculable de un hombre que lleva toda la vida en el servicio público? Claro. Oye, Alonso, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué prosigue ahorita con el caso? Pues mira, nosotros en este momento yo estoy muy enfocado con el proceso que estoy haciendo en Estados Unidos, con las gestiones que estoy llevando a cabo, desde mi reunión con el secretario de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, hasta senadores de Estados Unidos, el FBI. Y en eso está mi concentración por el momento, porque sé que en México, me duele decirlo, pero es causa perdida, porque la impunidad es a todo nivel. No solo estamos hablando del fiscal general de la República, tenemos a Ernestina Godoy, que fue la que movilizó a los policías y movilizó el arresto de mi mamá sabiendo que era un delito inventado. La jueza del 67, Marcela Ángeles Arrieta, que continúa en su puesto. El magistrado Octavio Orozco, Ceballos Orozco, que también no solo no continuó en el puesto, sino que le dieron un gran hueso dentro de la propia Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, esta bola de delincuentes siguen procurando e impartiendo justicia. Entonces, imagínense el peligro para cualquier persona, porque la gente puede decir, bueno, es que es el fiscal general de la República, se fue en contra de la familia. No. Yo ahorita puedo decir a cualquiera de ustedes, oye, ¿sabes qué? El coche lo estacionó mal y ella hizo esto, y en lo que tengo yo un contacto que le doy 10,000 pesos al Ministerio Público y le doy a un juez, te meten a prisión preventiva, y en lo que te puedes defender y salir de ese sistema procesal, penal, añejo, que no sirve para nada más que para arruinar la vida a las personas, porque los plazos son medievales, te arruinan la vida. Entonces, yo siempre he insistido desde que mi mamá estaba en la cárcel que esto es un tema de enorme preocupación para todos nosotros, porque el Estado de Derecho es un concepto ya no importa lo que hagan, sí, violamos la ley ¿y qué? Sí, desgraciadamente estamos en ese tenor, en una cacería de brujas por donde lo veas. Ahora el tema del metro también, que bueno, unas aspas de lavadora que se resbalaron a esta mujer, bueno, pues la tienen vinculada a un proceso para salvar candidaturas, hay que decirlo. Y pues bueno, creo que tu familia, y debemos decirlo, que coincidimos Greta y tu servidor, que han sido un referente de lucha, de poner el dedo en la llaga, de enfrentarse a poderes que evidentemente a veces no nos imaginamos, ¿no? El común de las personas no imaginamos el alcance que pueda tener. Ustedes salieron avante de esto y lo celebramos, pero hay muchas personas, como bien dice, y que tu mamá está defendiendo, que están en la cárcel por cosas, pues sin deberla ni temerla, ¿no? Entonces, pues de entrada, pues aplaudirles, ¿no? El activismo que están haciendo como familia, y preguntarte también, después de este revés que se dio, el que saliera tu mamá, hay que decirlo, fue un tremendo revés para Gertz Manero. ¿Qué siguió después? ¿Qué intentó también el fiscal? O si siguió, pues vamos a decirlo, fregando, ¿no? Hay que decirlo con estas palabras. Sí, continuó. Primero que nada, gracias por sus palabras. Creo que esto fue una lucha conjunta. Nosotros lo hemos dicho muchas veces y lo vuelvo a reiterar, mi gratitud completa por los periodistas valientes, por los líderes de opinión y sobre todo por la sociedad civil, que sin conocernos
se unieron a nosotros después de que vieron que éramos 3 hijos luchando contra el poder absoluto, y todos los días fue un esfuerzo hormiga. A mí nadie nos regaló nada, no hay contactos políticos, todo fue paso a paso, tuit a tuit a tuit, y se generó una avalancha, y gracias a la presión pública, gracias a la sociedad, gracias a la gente que tuiteaban como si fueran mis hermanos todos los días denunciando, fue que mi mamá pudo salir de la cárcel. Y claro que no acabó. De hecho, cuando mi mamá la liberaron de la cárcel, nos enteramos porque yo abrí un correo electrónico que se llama fueragertz@protonmail.com, que por cierto a tus oyentes, cualquiera que tenga información de Gertz Manero me la puede hacer llegar, y me ha llegado tonelada de información, verídica, no verídica, pero hemos tenido realmente documentos, evidencias muy importantes, y entre uno de los documentos que me llegaron, que pudimos constatar, fue que el fiscal general de la República abrió una carpeta de investigación en mi contra, en donde el fiscal general de la República decía que mis publicaciones en las redes sociales y mis comentarios en radio y en televisión lo ponían en una situación de intranquilidad. ¿Ustedes se pueden imaginar semejante estupidez? Unos tweets y decir la verdad a cualquier medio que me prestaba la oportunidad de hacerlo, es ahora, según el fiscal de la República, una extorsión de mi parte. Entonces a mí también me quiere meter a la cárcel. Ahí te das cuenta cómo en México se hace lo que se les da la gana, y solo va a depender de los ciudadanos y de un esfuerzo constante y permanente de movilización y de exigir y de preguntarnos qué nación queremos, porque de lo contrario vamos a seguir igual. Ahí tenemos a la oposición y todos los aspirantes a la presidencia, y los aspirantes a la presidencia, nadie menciona el nombre de Alejandro Gertz Manero. Todo el día los denuncio en las redes sociales y sé que les llegan los mensajes y sé que les llegan los retweets, y no dicen nada, y nos hablan de futuro, de democracia, del país. ¿Cómo? A ver, díganme ustedes, si esas personas que quieren tomar control del país no pueden ni siquiera susurrar el nombre de Alejandro Gertz Manero, y ellos se van a enfrentar a la máquina con tintes dictatoriales que se está apoderando de México. Pues hay que el comentario. Creo que ya dijiste todo, ¿no? Así es. Sí, oye, Alonso, de verdad queremos agradecerte muchísimo esta charla que has tenido con nosotros, que sea la primera de muchas, ¿no? Yo siento que tienes mucho que decir, esto va a seguir, esto es un tema que sigue y lastima. Así es, agradecerte, Alonso, y felicitarte por lo que has hecho junto con tu familia. Como ya lo mencionaba Cañas, eres un referente tú y tu familia para el país, y pues lamentablemente en México pues no es el primer caso que se ha dado. Afortunadamente esto se hizo bastante público y ha sido una lucha de bastante tiempo, que esperemos que pronto termine, y que termine obviamente pues a favor de ustedes y también de México. Muchas gracias a ustedes y a todo su auditorio. Y solo para concluir, retomo algo que dijo Cañas, de que claro, nosotros tuvimos la oportunidad de que esto se generara una explosión mediática, pero ese no es el 99.99% de los casos, porque después de conocer las entrañas de la cárcel y de saber que sí, mi mamá estaba rodeada de secuestradoras, de mujeres que robaban, pero también había personas que quizás cometió un error, se robó un celular o intentó, porque este es un caso real, hubo intento de robo. ¿Qué pasa? La persona la llevan al juez, le dicen, a ver, tú te robaste este celular, entonces me tienes que dar de multa 5,000 pesos, los cuales la persona no lo tiene, la mandan 5 años a la cárcel. Otra mujer amiga de mi mamá, 2 latas de atún, 1 año y medio en prisión preventiva. Y como estos casos se repiten una y otra vez, en la cárcel en México solo está la gente pobre, es el reflejo del país. O son la gente que no tiene un peso, o es la gente que está perseguida por el gobierno, porque mi mamá veía, de repente llegaba la secuestradora, que casi la agarraron con el Ziploc, con los dedos de la persona, y de repente a los 2-3 meses salía. Sí. ¿Cómo salía una persona que era una secuestradora, y la que se había robado el lipstick en una tienda, la tienen 3 años en la cárcel? Es realmente una cosa atroz, pero quizás hasta que te pase algo como nosotros, uno no solo se da cuenta, sino te da la urgencia de decir,
sí pudieron haber cometido un error, y hay gente que ni siquiera cometió un error y están presos, y no podemos olvidarnos de las mujeres y de los hombres que están olvidados, viviendo en unos basureros infames, en donde la reinserción es inexistente y los tienen viviendo peor que animales. Así que les agradezco mucho el tiempo, que me hayan dado el espacio para hablar de estos temas, y como dicen, que sea el primero de muchos. Yo encantado de estar con ustedes. Les mando un abrazo a ustedes y a todos, auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Hasta luego, gracias. Pues bueno, mi Cañitas, ¿cómo viste la entrevista? No, pues muy bien, creo que Alonso lo dijo todo, amigos. Bueno, ustedes ya lo vieron, ya lo escucharon. Este tema sigue, la salud del fiscal, bueno, pues también está entredicho. Tantos temas. Mira, yo sí creo que el karma, Pues puede ser que sí, entre muchas otras cuestiones que, pues, lamentablemente, como bien mencionábamos en la entrevista, pues hay el gobierno de la República, ha habido muchas cosas que, pues, han dejado que desear, ¿no? Para muchos. Sí, o sea, te dicen que lo que te digan que no van a hacer, lo van a hacer, y al triple. Entonces, bueno, pues ahí queda. Mi Greta, vámonos. Vámonos, un gusto, mi Cañitas, como siempre. Es un gustazo. Y bueno, recuerden que seguimos en todas las redes sociales. Se las vamos a dejar en la descripción también para que nos vayan siguiendo. Estamos muy contentos de iniciar con este nuevo proyecto. Pues agradecerle a la gente que nos escucha, que nos ve. Y que nos siga viendo, obviamente. Que nos siga viendo. Vámonos, Agur.